dar los buenos días y presentar la participación de nuestra compañera Julieta Tejada. Adelante. Muchísimas gracias, querido José Luis. Miren, señores, bueno, todos conocen cuál ha sido siempre mi postura con respecto a la independencia del Ministerio Público. Desde el primer momento, en el 2021, que el presidente habló de esto, yo fijé mi postura, mi posición, la he defendido durante todo este tiempo. A raíz de que se presentó esta nueva reforma, pues también hemos dicho lo que pensamos. Y hemos hablado solamente y tocado ese tema, de que tiene que ver con el Ministerio Público, su mal llamada independencia y la designación ahora de su procurador. Pero hay otros aspectos de la reforma constitucional que son importantes y que yo entiendo que son positivos. Son positivos, porque la reforma constitucional, vuelvo y repito, no solamente se aplica en el ámbito exclusivo del Ministerio Público. Por ejemplo, el hecho de que el presidente de la República haya dicho que va a introducir una cláusula pétrea para que él, en este caso, ¿verdad?, lo afectaría a él directamente, no pueda presentarse de nuevo, yo pienso que despeja las dudas que había al respecto, dudas muy bien fundamentadas y legítimas que tienen todos los sectores de la vida nacional cuando se habla de reformar una constitución. Pues siempre se piensa que lo que se va a reformar o modificar es precisamente el tema de la reelección o la posibilidad de que los que han sido presidentes vuelvan a presentarse. Cuando hablaba de que, bueno, le quería poner un candado a ese artículo que ya establece la segunda reelección y nunca más, nosotros también como no entendíamos bien, bueno, pero si ya eso existe, bueno, pues con esa cláusula pétrea, pienso, ese artículo, pienso que la animadversión natural que generaba este tema, este aspecto, yo pienso que ya está despejado. No creo que el presidente de la República pues le salte al país con otra cosa de lo que ha dicho, ¿verdad? Porque, señores, se trata del presidente de la República, se trata de la palabra del presidente de la República. Entonces, entendemos que esa reforma va a pasar sí o sí. Sí o sí, ¿por qué? Porque el presidente tiene la mayoría, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. La va a pasar, quiera la oposición o no quiera esa reforma. Ahora, yo lo que pienso es que la oposición tiene que actuar ahora de manera inteligente, ¿verdad? Participar de manera activa en los debates, porque aunque el presidente de la República dijo so pena, definitivamente ahí en esa asamblea, en ese congreso, hay representación de otros partidos y la Fuerza del Pueblo tiene mayoría ahí, ¿cómo le llaman? La mayoría minoritaria. Bueno, hay mayoría simple, mayoría calificada. No, la del partido que es minoritario, pero que es mayoría dentro de esa minoría. Ah, bueno. La segunda mayoría. Sí. La segunda mayoría. Entonces, bueno, yo también. ¿O la principal fuerza de oposición? Sí, yo veo ahí también la posibilidad que tiene la oposición para debatir aspectos importantes que pudieran introducirse en esta reforma constitucional. No ceñirse estrictamente a lo que está enviando el Poder Ejecutivo, pero más allá de eso, es una oportunidad para debatir, para fijar posición, para participar. Yo había dicho aquí en algún momento que la oposición no se puede autoexcluir. Pienso que siempre es más positivo que participe, que debata. En esta oportunidad, pues, ya que la reforma constitucional va sí o sí, bueno, pues yo pienso que es lo que debe hacer la oposición es, pues, aprovechar eso a su favor. Porque la verdad es, como dicen por ahí, la verdad monda y lironda, es que el presidente no necesita la oposición para pasar esa reforma. Y vimos cómo también
estamos viendo cada día pues hay más sectores, el gobierno ha sabido ir sumando y eso también hay que observarlo, ha ido sumando sectores. Nosotros vimos por ejemplo ayer o antes de ayer el Colegio de Abogados de la República Dominicana apoyando esa reforma, incluyendo incluso parte de lo que tiene que ver con el Ministerio Público, que en algún momento, ¿verdad? No era la posición, pero bueno, salió a apoyar esa reforma. Ayer estuvo aquí también uno de los destacados abogados juristas del país, más connotados, el licenciado Olivo Rodríguez Huerta, y él desde su punto de vista entiende que sí, que la reforma es positiva y está conteste con la misma en todos y cada uno de sus puntos que establecen ahí. Hay otros aspectos de esa reforma que tampoco nosotros hemos abordado, pero que a mí también me parece positivo, y es la unificación de las elecciones. Nosotros también aquí en otras oportunidades hemos hecho críticas a el sistema que tenemos electoral, a lo costoso que resulta para los partidos políticos ir a un torneo electoral. Bueno, y el hecho de que estas elecciones hoy es divididas con apenas 2 meses entre una y otra, me refiero a las municipales y a las congresuales y presidenciales. Bueno, pues yo pienso que le conviene a la oposición, de alguna manera también. ¿A quién favorece a la oposición? Porque todos sabemos que el partido de gobierno siempre tiene una serie de recursos que no tiene la oposición, porque hasta en el mismo ejercicio natural del poder, pues logra sumar adeptos, sumar simpatías, cosas que no tiene la oposición. Entonces la oposición tiene que enfrancarse en montar unos comicios para elegir todos sus candidatos a alcaldes y directores de distritos y regidores, con todo lo que eso implica. De hecho, incluso muchas de las quejas que hubo en varios de los partidos de oposición era que no había suficientes recursos para montar esas elecciones, cuando en 2 meses había que montar las presidenciales. Entonces es un tema también de recursos que vendría a reducirse con la unificación de estas elecciones, y que, vuelvo y repito, pues a quien más beneficia es a la oposición, que no cuenta con los recursos y con todo lo que cuenta el gobierno o el partido que está en el gobierno y que se presenta también en ese torneo electoral. De todas maneras, creo que con el tema del Ministerio Público, ahí creo que hay que afinar algunas cosas. Creo que pudieran todavía realizarle a ese anteproyecto algunas modificaciones, porque vimos que los fiscales pues se han levantado en protesta con razón, porque entienden que le están quitando o están afectando un órgano tan importante para el Ministerio Público como lo es el Consejo Superior del Ministerio Público, aunque el presidente dijo que no, en su anteproyecto, en su propuesta, no establece la eliminación. Lo que pasa también es que no comunican claramente, y eso también hay que señalarle al gobierno. Si usted va a plantear eliminar del constitucional el artículo 174 que le da las funciones y le otorga ese rango constitucional a ese órgano del Ministerio Público, tiene que explicar bien en qué consiste eliminar ese artículo, porque cuando usted le hablan de eliminar un artículo, bueno, pues usted entiende que van a eliminar lo que establece ese artículo, ¿verdad? El contenido de ese articulado, que es lo que le da razón de ser a ese órgano.
y lo que le da también el rango constitucional. Entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer con ese Consejo Superior del Ministerio Público? ¿Cómo es que lo quieren? ¿Cuál es el mecanismo para sus funciones? Entonces, eso ahí sí yo pienso que los que están llevando este proyecto deben de aclarar más, explicar más, porque lo más natural es que pase lo que está pasando, ¿verdad? Que el Ministerio Público pues diga, no, tienen que explicarme qué está pasando, nos están quitando prerrogativas, nos están limitando, nos están afectando. Y por eso vimos que en el día de ayer pues hubo una protesta y luego el consultor jurídico del Poder Ejecutivo pues recibió a la Asociación de Fiscales Dominicanos. No sabemos cuáles fueron los resultados de esa reunión, qué pudieron ellos haber logrado con el señor consultor jurídico del Poder Ejecutivo, si le dijo que lo iban a estudiar o si ellos llevaron alguna contrapropuesta. Bueno, eso seguramente que va a salir en los próximos días. Mientras tanto, yo creo que hay aspectos dentro de esa reforma, como los que acabo de mencionar específicamente, que son positivos, porque al final en la vida nada es 100% negativo ni 100% positivo. Así es que lo que tiene la oposición ahora es que actuar con inteligencia política, aprovechar eso para fortalecer sus puntos de vista, y si entiende que debe haber algo más importante que se debería de incluir en esa reforma, bueno, pues este es el momento que lo haga. Y vamos a ver qué va a pasar con esta reforma constitucional en los próximos días, que ya, señores, el próximo viernes estará asumiendo ya el nuevo Congreso, y el presidente de la República se estará juramentando de nuevo para un segundo periodo gubernamental. Llévatelo, Cundo.